La 14 de la página 71, vamos a ver cómo oraba Jesús. Entonces, nuestro manual hasta el día de hoy nos ha enseñado oraciones. Entonces, alguien que me diga cómo oraba Jesús. El Padre Nuestro. Puede ser el Padre Nuestro. Alguien más, una oración de Jesús, que recuerden que oraba por, Jesús oró por. Otra oración de Jesús. Hemos visto que ustedes saben, porque también es de lectura personal, cómo oraba, no sé, aquí no hay buenos ni malos, o sea, pueden expresarse. ¿Cómo oraba Jesús? Siempre dando gracias. Daba gracias, ¿a quién? Al Padre. Al Padre. Ajá. Entonces, ¿qué más oraba Jesús? Que no se hiciera también no es nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Bueno, entonces vamos a abrir nuestra Biblia en San Lucas. Vamos a ver el capítulo 11, vamos a ver el versículo 1 y vamos a ver que este evangelio nos presenta en este subtítulo que tiene tu Biblia, que dice Jesús y la oración. Entonces vamos a ver cómo oraba Jesús. Recuerden, hermanitos, que el evangelio de Lucas es el más largo del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Esto ya lo tienen que dominar para empezar a citar nuestras enseñanzas, nuestros estudios. Si vamos a hablar de Lucas, vamos a ver quién era Lucas. Vamos a traer a nuestra mente esa amplitud del panorama para que entendamos la Escritura, para que entendamos qué mensaje nos quiere enseñar hoy el Señor a través de Lucas. Bueno, el Evangelio de Lucas es el más largo del Nuevo Testamento. ¿Por qué, hermanitos? ¿Me quieren decir por qué es el más largo del Nuevo Testamento? Ya lo vimos. Este año lo vimos en nuestros manuales pasados. Bueno, ¿por qué? Porque Lucas también escribió Hechos, por eso es el más largo, porque tiene dos, ¿ya? Entonces, ambos libros, ¿cuáles? Lucas y Hechos. Entonces, ambos libros comienzan con una dedicatoria. Para saber que está escrito por Lucas en los dos libros, tenemos que ver que tiene una dedicatoria que está a Teófilo. En los dos libros está la dedicatoria a Teófilo. En Hechos 1:1 lo encontramos y habla de un primer tratado. Entonces es Lucas y entonces es Hechos. Entonces estamos hablando que son libros escritos por Lucas. Une a Lucas y une a Hechos. Bueno, usa el plural nosotros para sugerir que él acompañaba a Pablo. Entonces tenemos que recordar, cuando vemos la película de Pablo, él era el que según la historia de la película, él era el que lo medicaba, él era el que llevaba el mensaje, entonces, de acuerdo a la perspectiva de la película. Pero bueno, tenemos que ver que si usa el plural nosotros, sugiere que él acompañaba a Pablo. Entonces, Lucas conoció a Pablo, tenemos ahí algo más que aprender hoy. Lucas y Hechos reflejan un interés en los hechos históricos, se basa mucho en la historia y vimos el panorama en vida de Jesucristo, también cómo se basa en los hechos, resaltan los hechos de Jesús. De entonces vamos a ver, ahorita en Lucas vamos a resaltar qué hizo Jesús. Entonces ya tenemos a nuestra mente que vamos a hablar hoy de lo que hizo Jesús. También Lucas refleja este interés en los hechos históricos. Vamos a ver la historia, hoy vamos a ver un poquito de historia de Jesús. Trata del comienzo y crecimiento de la iglesia primitiva, ¿sí? Entonces vamos a ver el comienzo y aquí vamos a ir al comienzo de ¿qué? De Jesús y la oración, que es nuestra base, que es nuestro fundamento, ¿sí? Bueno, Colosenses 4:14 dice que se refiere a Lucas como médico, para que veamos por qué muchos dicen que era médico, que tenía de oficio médico. Bueno, vas a leer Colosenses 4:14 y tú vas a escudriñar y vas a ver por qué le decían que Lucas era médico. Lucas también nos presenta el ministerio inicial. Vamos a ver a Juan el Bautista, también lo menciona, lo vamos a mencionar un poquito en el manual, y también es el ministerio de Jesús, el ministerio público de Jesús. Recordemos que Lucas nos va a enseñar, y el manual que hoy tenemos en nuestras manos nos va a decir también de los viajes de Jesús, la predicación de Jesús, los milagros de Jesús, las sanidades de Jesús y la enseñanza de Jesús. Entonces, si hoy vamos a citar a Lucas, tenemos que tener ese panorama amplio, que Lucas nos va a presentar todo este panorama para entender Jesús y la oración, o cómo oraba Jesús, ¿sí? Entonces, también escrito en Roma, a los gentiles y a los judíos. ¿Cuál es el mensaje? ¿A quién se escribió Lucas? Bueno, pues a los gentiles, a los judíos.
Y también usaba los testigos oculares. Recordemos que ya habíamos visto que Lucas usó de testigos oculares, informes escritos. Él investigó, ¿sí? Él fue un hombre que se dedicó a investigar y que también tenía una investigación cuidadosa, ¿sí? Entonces, ¿es confiable Lucas? Es confiable, ¿sí? Tenemos que ver todo este panorama de Lucas, y también es personal, ¿sí? Es su punto de vista personal de Lucas, pero fue un hombre que estudió, ¿sí? que investigó y que usó del testimonio de testigos oculares de Jesús, ¿sí? Bueno, también, ¿cuál es la intención de este evangelio? Bueno, es intentó ser preciso. Lucas quiere ser preciso en lo que nos va a enseñar y escribió en orden. El evangelio de Lucas está escrito en orden y tiene una base cierta, ¿sí? Entonces es confiable leer el evangelio para conocer a Jesús, lo es. Con este antecedente, hermanitos, podemos empezar a leer la escritura y podemos empezar a leer lo que dice el escritor del manual, ¿sí? Porque seguramente que el escritor del manual hizo este estudio también para ver si podía citar hoy en tus manos esta enseñanza de cómo Jesús oraba. Aquí dice en el versículo 1 del capítulo 11 que aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Entonces, hoy nuestra base, hermanitos, es este versículo, este párrafo nada más, estas letras, es Jesús, Señor, enséñanos a orar. Hoy, en esta primer clase, le vas a decir al Señor: Señor, enséñanos a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos. Entonces, aquí te estoy diciendo que él cita el ministerio inicial de Jesús y también cita a Juan el Bautista. Juan el Bautista tuvo seguidores. Juan el Bautista también predicaba. ¿Quién preparó el camino al Señor? Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista en esa relación tenía comunión, ¿verdad? Con Jesús, con el Padre. Entonces, les enseñó a orar, pero ellos en este momento el manual nos dice que tal vez ellos recordaron las enseñanzas de Juan el Bautista, hicieron un stop y dijeron: ahora Jesús, estamos contigo y enséñanos. ¿Qué vieron los discípulos según nuestro manual? Dice, bueno, pues como Lucas. Lucas cita esto, hermanitos, cita los milagros, las sanidades, las enseñanzas, los lugares por donde estuvo Jesús. Entonces, imagínense que Jesús en 3 años dice que hizo su ministerio, ¿no? En 3 años él fue catapultado a hacer la obra de ¿quién? Del Padre, ¿no? ¿Quién lo envió? El Padre. ¿Con un propósito de qué? De predicar. El propósito era que conociéramos al Padre, que conociéramos la voluntad del Padre. Entonces, en ese caminar Jesús sanó. Jesús liberó. ¿Alguien me quiere decir qué hacía Jesús en ese tiempo? ¿Alguien que me quiera citar una cita bíblica de esa liberación, de esa sanidad, de esos milagros? ¿Alguien me quiere citar alguna palabra? La pesca milagrosa. La mujer con el sangrado. La mujer del sangrado. El leproso. Otra cita que recuerdan, el paralítico. La suegra de Pedro. ¿Qué más? La hija de Jairo. Entonces, todo eso que viene a nuestra mente tienes que tenerlo en cuenta, porque todas esas cosas, esos acontecimientos los vieron los discípulos. Entonces, en este punto de Lucas 1 a Lucas 11, que el Señor nos está diciendo que Él se puso a escribir en orden, entonces, de una manera de orden, hermanitos, llegamos a este punto, que aconteció que los discípulos le dijeron al Señor: enséñanos a orar. Entonces tú y yo hoy tenemos que decir: enséñanos a orar. ¿Sí sabemos orar? No, y lo vamos a ver porque la palabra de Dios dice que enséñanos a orar como conviene, ¿verdad? Entonces, ¿alguien me quiere decir una oración que han hecho y que han tenido respuesta? ¿Sí han tenido respuesta de sus oraciones? Sí, ¿verdad? Nosotros a lo mejor somos la respuesta de la oración de alguien, de una figura paterna, de un mentor espiritual, de un familiar que se ocupó de que tú estuvieras conociendo la palabra de Dios, pero sobre todo vamos a ver que somos la respuesta de la oración de Jesús. ¿Sí? Entonces, el manual nos hace esta enseñanza hoy día, que quiere, hermanitos, que veamos como los discípulos, que hoy nos enseñe a orar el Señor. Entonces, este manual hoy nos cita, y aquí nos dice, hermanitos, que en nuestra página 71, que Jesús era el motivo de continuo asombro para sus propios discípulos, por estas señales, por estos milagros, por esa forma de predicar la palabra.
llegan en este punto que esta, ¿verdad?, es una petición muy significativa. En el segundo o tercer párrafo grande dice, porque sin duda estos discípulos debían ser hombres de oración, y cuando le dijeron, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos, nos está dando a entender que Juan poseyese una escuela con un ministerio superior, ¿verdad? Entonces, aquí vemos que los discípulos fueron los que le dijeron al Señor, enséñanos a orar. Vamos a ver la página 72. En el 72 vamos a ver. Dice que la prueba de que no oramos como un cuerpo, en el párrafo 3 de la página 72, dice que como iglesia es el débil rendimiento en este sentido. ¿Sí? Entonces, vamos a ver en el primer párrafo de arriba, dice, en medio del párrafo de la página 72 arriba, dice que oramos o desmayamos. Dios dice esto, dice el Señor, el hecho crudo y duro es que realmente no tenemos ni idea de cómo orar, ¿sí? Eso es lo que Dios quiere enseñarnos hoy. No tenemos idea de cómo orar. ¿Alguien sabe qué va a orar ahorita? No. En el momento Dios nos pone la necesidad. Yo no sabía ahorita que Darby nos iba a exhortar a esta oración. No sabíamos, es una petición que Dios quiere que hagamos, ¿no? Entonces, dice aquí, Señor, enséñanos a orar, porque es el hecho crudo. Dice, ni con individuos ni corporalmente como iglesia, y la prueba de que no sabemos hacerlo es la gran cantidad de personas que tenemos a nuestro alrededor que desfallecen. Esta es una preocupación de este autor de este manual. Dice, hermanos, que en nuestros anteriores estudios, todos los que hemos visto de la oración, nos encontramos con las palabras de nuestro Señor, de Jesús, ¿sí? Jesús nos dice que este sentido de que es preciso que los hombres oren y no desmayen, ¿sí? Dios quiere que oremos y que no desmayemos en la oración, pero ¿qué pasa? O bien oramos o bien desmayamos. Entonces, ayer, hermanitos, podemos ver que se nos cita una reunión para que tengamos que orar, y el pastor nos tiene que poner como un estatuto, como un requerimiento, que tenemos que venir a la oración. Yo te pregunto hoy, ¿por qué no vienes a la oración? Por ti. O sea, ¿por qué no venimos a orar? Todo lo que podamos decir son excusas, son pretextos, y siempre a mí, a Tatiana, el pastor me dice, cuando yo no vengo a congregarme, cuando yo no vengo a la reunión, me dice que es por mi pecado, y no está equivocado, porque ¿qué hay en tu corazón? Para desfallecer hay desánimo. El desánimo es pecado. Para apartarte de la presencia de Dios es que hay una oscuridad en tu corazón. ¿Sí? Porque viene la hermana que no le hablas, porque viene el hermano que no te gusta cómo predica, y eso es pecado. Entonces, los pensamientos que tenemos en contra a la voluntad de Dios, eso es pecado. Entonces, todo eso ahoga la fe, todo eso nos hace desfallecer, todo eso nos aparta de la palabra de Dios. Entonces, los jóvenes están bajo el cuidado de los papás. Ellos todavía tienen un rango de rescatar, porque nosotros les vamos a enseñar de la manera que tú les enseñes a amar a Dios, de esa manera ellos van a responder. Sí, pero si nosotros decimos, hoy no voy porque le toca a fulanito, ¿qué van a hacer tus hijos? No van a venir porque le toca a fulanito. Pero si ellos te ven la devoción, el fervor por quién es Dios en tu vida, ellos van a decir, yo recuerdo que mi mamá siempre, cuando tiene una necesidad, va a orar, va a la oración. Yo recuerdo que mamá, cuando tiene una necesidad de un hermano, la oye o lo llega el mensaje, yo la veo postrada en la casa. Yo la veo sentada en la silla, en la mesa, donde sea tu lugar, tu cuarto de guerra. Entonces, ellos ven que estás orando. Entonces, hay un sentido de orar, permanecer en oración o desfallecer. Entonces, hoy tenemos que escudriñar nuestro corazón y no tenemos que estar en la lista de los acarreados, porque el pastor no es arriero, hermanos. Él es un pastor y el siervo de Dios habla, y ¿qué hacemos nosotros? Pues lo seguimos. Entonces, cuando hay una convocación a oración, hermanos, este cuartito, este patio no nos va a dar abasto, porque tú tienes que oír la voz de Dios que está diciendo orar. Sí, tenemos el privilegio de tener un día de oración unánime. Aparte de la que tú tienes en tu casa todos los días, Dios ha estipulado en Mies Nextlalpan un día de oración unánime. Entonces, no es bueno
es de Dios y viene de la palabra de Dios. Entonces tenemos que procurar estar en esa comunión con el Señor, no desmayar. Bueno, entonces el autor en el tercer párrafo dice que la prueba de que no oramos como un cuerpo, ahí se refiere el autor como iglesia, ¿verdad? Es el débil rendimiento en este sentido. Debo confesar que no lo entiendo. El autor dice que no lo entiende. Si tú le preguntas a mi pastor, ¿por qué no vienen sus congregantes a orar? Él tampoco lo entiende. Porque no fuimos lavados por la sangre de Cristo. No fue el Señor el sustituto aquí en la cruz, tomó nuestro lugar y nos compró a precio de sangre, y solamente por eso tendríamos que venir a la oración o estar en nuestra casa en oración. Entonces hoy vamos a aprender cómo estar en oración. Este escritor en su iglesia también ve esa deficiencia, y este manual se escribió hace tiempo. Entonces hoy día sigue pasando en la iglesia de Jesucristo, y no está hablando de la mies, no está hablando de las de alrededor, está hablando en general el cuerpo de Cristo. Bueno, dice también, hermanos, que parece existir una conspiración silenciosa para evitar las reuniones de oración. ¿Sí? Parece una conspiración. Bueno, aquí dice el autor, estoy hablando con toda sinceridad, pero hay algo que debo añadir a fin de aclarar que no sea mi intención, ¿verdad?, ni mucho menos herir a nadie. Sí, entonces esta exposición de esta palabra no es para herir ni tu corazón ni el mío. El autor no nos quiere hacer sentir mal, quiere que reflexionemos y quiere que tengamos hoy una actitud diferente, ¿verdad? Dice, he sentido el deseo de hacerlo, pero debo afrontar un hecho ineludible, y es el que, en este sentido de vital importancia, nosotros los que somos cristianos estemos fallando, es sencillamente porque aún no hemos visto lo que es la oración y el papel que representa en la vida cristiana. Este es el punto, hermanos, que el autor menciona, de aquel que no viene, de aquel que lo deja de hacer, del que desfallece y del que trata de orar. Entonces, hermanos, hoy tenemos que escudriñar nuestro corazón, qué es lo que me aparta del Señor. Es un área no alumbrada por la palabra de Dios en tu vida. ¿Sí? No puedes tener ese desánimo para orar, porque siempre les pongo el ejemplo, con quien vives hay un diálogo. O sea, para bien o para mal, para reclamar, para gritar, para bendecir, para gracias, para todo eso hay un diálogo. Entonces, con el Padre lo tenemos que tener. Entonces, hoy tenemos que poner nuestra mirada en el ejemplo de Jesús, ¿sí? Y aquí dice que hay algo que resulta inmediatamente evidente cuando pronunciamos estas palabras con corazones sinceros. Hemos dado ya el primer y el más importante paso para descubrir el poder de la oración, cuando decimos, enséñanos a orar. Si hoy, hermanitos, cada mañana le dice, Señor, enséñame a orar en esta circunstancia, en esta necesidad, vamos a poder hacer la diferencia. Este autor dice, hermanitos, en el cuarto párrafo, lo que les estoy leyendo, dice, hermano, que cuando pronunciamos estas palabras con nuestros corazones sinceros, al decir esto, enséñanos a orar, dice, hermanitos, que no lo estamos haciendo por un sentido de necesidad, y la oración no es otra cosa que la expresión de la necesidad humana a un Padre anhelante. Entonces, orar tiene que ser una necesidad, como el que quieres un vaso de agua. ¿Qué es lo que más te agrada, hermano? Así que te desesperas por conseguir lo que no puedes estar si no te echas ese pan, o así. Esa ansiedad tiene que ser orar al Padre. ¿Sí? Entonces, por necesidad, hermano. No, nuestra necesidad no es darme un carro, no es proveerme, no, nuestra necesidad es buscar la comunión con Dios y buscar qué dice Dios. ¿Sí? ¿Qué va a hacer Dios en esa situación? Porque mi pastor siempre lo dice, que ninguno de los que están en un ministerio son mejores que Dios. Tú no estás más preocupado por los matrimonios, tú no estás más preocupado por los niños, tú no estás más preocupado por los jóvenes que Dios, tú no estás más preocupado por tu esposo, por tus hijos, por ti misma que Dios. Entonces lo tenemos que buscar a cualquier edad, siempre se los digo, a cualquier edad, tú tienes que buscar esa necesidad. Se ora por necesidad. La oración es el clamor de un hijo amado a un padre. ¿Quién aquí, les digo, quién aquí no ha recibido a Jesucristo? Porque el que no ha recibido a Cristo no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Porque aquí hay dos padres, el diablo o el Padre Celestial. Entonces, los que recibimos a Cristo pasamos a formar parte ¿de quién? De la familia de Dios. Y ahora tenemos un Padre Celestial. Entonces, como hijos, necesitamos tener la necesidad de hablar con un Padre, anhelar la comunión con un Padre. ¿Qué pasa, hermanos?
¿Cuántos aquí, no alcen la mano ni me digan amén? ¿Cuántos aquí no tienen esa figura paterna? ¿Cuántos aquí, aunque tengan a papá y a mamá, están ausentes y tienen orfandad? Entonces, si tú tienes orfandad en tu corazón, ¿cómo vas a poder buscar al Padre Celestial si nunca tuviste un modelo? Si tú no fuiste una persona que estuvieron atentos tus padres, estaban atentos a bendecirte, estaban atentos a darte la comida, el vestido, el calzado, pero a ponerte atención, no. Entonces, el Padre Celestial sí lo hace contigo y conmigo. Entonces, volvámonos al Padre, busquemos al Padre, porque esa es nuestra necesidad, ¿sí? Y aquí nos pone este ejemplo, ¿no? El clamor de un hijo amado. Somos amados, hermanos, o sea, no somos cualquier hijo. El precio que se pagó en la cruz fue un precio de sangre, hermanos, de alguien que nos amó primero, porque aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice la palabra de Dios, mira cuán amor nos ha dado el Padre, ¿sí? Para que seamos llamados hijos de Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que entender para volvernos a buscar a nuestro Padre. Bueno, en primer lugar fueron testigos, ¿verdad? De que, en el caso de Jesús, de que la oración era una necesidad. Los discípulos vieron que Jesús tenía una necesidad de orar al Padre. Vamos a la página 73, ¿sí? Aquí dice, ¿cuál es el secreto? Apúntale cuál es el secreto, porque todos queremos recetas mágicas, todos queremos oraciones rápidas, pero aquí dice, en el párrafo 2 de la página 73, este es el secreto de la oración y de una vida de oración. Es practicar esta constante actitud de expectativa, que significa que no estamos nunca demasiado lejos del pensamiento de que Dios está obrando en nosotros tanto el deseo como la capacidad para hacer su buena voluntad. Esta, hermanos, es la llave, este es el secreto de la oración, ¿sí? Una vida de oración es practicar esta constante actitud. Es una actitud, hermanitos, de nosotros que tenemos que tener. Significa que estamos, ¿verdad? No estamos lejos del pensamiento de Dios. Él, vimos en el principio de las clases que Él es el que provoca la oración. Él es el que nos busca, Él es el que nos anhela, Él es el que está esperando siempre. Pero ¿cuánto tiempo va a esperar? Dice que lo busquemos mientras pueda ser hallado, ¿sí? Dice también en el párrafo 5, dice que en una ocasión nuestro Señor le estaba hablando a una gran multitud. Mientras hablaba la multitud, le apretaba en la orilla del lago y resultó tan numerosa que ya no se le veía ni lo oía con facilidad. Entonces se volvió a Pedro, que estaba sentado en la barca a la orilla del mar. Y esta es la historia de la pesca milagrosa. Y dice el escritor, ¿verdad?, que te sabes esa historia, que le dijo, vuelve a echar la red, vete más adentro. Entonces, ¿quién era el pescador? ¿Jesús o Pedro? ¿Quién sabía de mares? ¿Quién sabía de dónde estaban los peces? Pedro. Pero ¿quién estaba comunicado con el Padre? Jesús. ¿Quién era el que hacía la voluntad del Padre? Jesús. Y esa es la enseñanza. Jesús es el que nos lleva al Padre. Jesús es el que nos guía. Jesús es nuestro maestro en la oración. Jesús es nuestro modelo en todas las necesidades, ¿sí? Entonces, aquí dice, ¿verdad?, que Él lo hizo y vino, ¿qué? La pesca milagrosa. Entonces, ¿por qué se maravilló Pedro? Pues porque vio a Jesús dentro de su barca, interviniendo, como lo hace hasta el día de hoy en tu vida, interviniendo al Padre. Mira, este cabezón, Señor, la fe la tiene que poner ¿en quién? En Jesús. Le enseñó esa gran revelación, la fe puesta en Jesús, porque no quería creerle a Jesús, ni viéndolo, hermanos. Él estaba con Jesús en la barca y todavía se pone a decir, Señor, hemos pescado todo el tiempo, toda la noche, ¿qué me estás diciendo? ¿Qué quería decirle Jesús, hermano? Que creyera, que tuviera fe. Entonces, cuando Dios nos dice, siéntate y espera, vas y le ayudas. Cuando dice el Señor, yo tengo el control de todo. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, vamos, le decimos al pastor, pastor esto, pastor lo otro, y si hacemos, y si decimos, y Él no nos hace caso, hermanos, nos escucha y nos dice, está bien, hermanitos, pero yo estoy esperando en Dios, porque Él es el que tiene la última palabra. Yo puedo decir, no, pastor, sí vamos a construir tan rápido, hay que cercar ahí el terreno, ya no nos lo quitan, que no sé qué, pero Él, ¿qué le dice Dios? Dios le dice, espera en mí.
Él le dijo, yo tengo sobre mis lomos la construcción de tu iglesia. Eso es lo que Él va a esperar. Cuando mañana pasado, a lo mejor ni nosotros la vamos a ver, y si la vamos a ver, gloria a Dios, pero eso es confiar en Dios, esperar en Él y que Él interceda ante el Padre por nosotros. ¿Sí? Vamos a ver ahí en la página 74, en las letras negritas dice que no sé nada acerca de un método. Sencillamente oró de la siguiente manera. Nos pone un ejemplo de una persona. Cuando lavo la ropa, oro diciendo, Señor, lava mi corazón y déjalo bien limpio. Cuando plancho, le digo, Señor, dale un planchazo a todos esos problemas que yo no soy capaz de resolver. Y cuando barro el suelo, le digo, Señor, barre todos los rincones de mi vida de la misma manera que barro yo este suelo. Este es un tipo de alguien que ora así, pero la segunda cosa que vio este discípulo, que preguntó, no dice qué discípulo, hermanos, en el siguiente párrafo, no dice quién fue, si Juan, si Pedro, Jacob, no dice quién, pero le dijo, enséñanos a orar, bueno. Cuando este discípulo, la segunda cosa que vio fue que la oración no solo era necesaria, sino que era además algo perfectamente natural, ¿verdad? No había la más mínima lucha por su parte a la hora de orar. No tenía que obligarse a sí mismo, porque para él la oración no era un acto de autodisciplina o de obligación. Para él nunca fue una obligación, sino un deleite. Este es el otro punto, hermano. Que los discípulos vieron cómo Dios se deleitaba, Jesús se deleitaba, ¿sí?, en orar. Y dice que oraba sin cesar. Ellos vieron que oraban. Hermanos, venía la multitud y Él para todos les tenía una palabra. Tú los mencionas, el ciego, el leproso. ¿Cómo es posible que Él tenía respuestas para todo? Por la comunión con Dios. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Comunión con Dios, pero sin obligación. ¿De qué me sirve, hermano, que me pongan en una lista y que yo esté con un nombre o un título y me tengan que obligar a orar? No me tienen que poner en un reglamento, tienes que venir los viernes a la oración. ¿No es nuestro deleite estar con los hermanos juntos? ¿No es un deleite que tú puedas sentarte al lado de tu hermano y en algún momento que el Señor te pueda empezar a sentir, a revelar su carga? Y que tú puedas estar ahí y decir, mira, Señor, yo no sé si lo abrazo o lo voy a sacar de su comunión contigo, pero yo me pongo en la brecha. Por la hermanita, mira, yo veo que la hermana ni siquiera trae la Biblia. Señor, yo veo su corazón duro, curándola, que ella pueda hablar, abrir la boca. ¿Cuántas veces los hermanos que pasan los viernes a la oración nos dicen, hermano, ¿por qué no estás orando? De verdad, nuestras palabras se acaban. Y el predicador, el expositor que está al frente sigue hablando, sigue hablando. ¿Y por qué a nosotros se nos acaban las palabras? Porque tu corazón está endurecido, porque estás pensando en los frijoles, porque el afán y la ansiedad están ahogando tu fe. Cuando estás viniendo a ese día exclusivo que Dios nos regala a todos los que entramos por esa puertita para ser escuchados en comunión, porque a ti te escucha todos los días el Señor cuando buscas un momento, un tiempo de intimidad con Él. Entonces, provocarlo es un deleite, hermanos. No tiene que ser obligación, como cuando nosotros le decimos a nuestros hijos, ¿ya leíste? ¿Ya oraste? Jesús jamás nos lo dice, ni el Padre viene y nos dice, ¿ya leíste, Tatiana? ¿Ya oraste, Tatiana? O sea, nunca nos hace así. Nos redarguye, sí, nos redarguye. Porque no oraste, porque no leíste, porque realmente cómo está nuestra condición. Pero tenemos que responderle a Dios, ¿sí? Ya no a tu papá, ya no a tu mamá, ya no al pastor, es al que al que dio su vida por ti en la cruz, al que vino y nos dio el testimonio, al que vino y fue ejemplo para nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a la página 75. Y dice el versículo de Lucas 10, 21-22, lo tienes en negritas en tu manual. Dice que en aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu Santo y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esto es algo hermoso, hermanitos, ¿verdad? Porque Él estaba siempre dando gracias. Esta es una acción, vamos a poner que Jesús siempre daba gracias. Es una actitud de su corazón de Jesús, de su personalidad, de su conexión con el Padre. Siempre decía, gracias Padre, gracias por las circunstancias en las que me has colocado, gracias por lo que has planeado
hacer al respecto. Gracias por la victoria que obtendremos por medio de las circunstancias. Gracias por las necesidades que están siendo suplidas. ¿Cuántas veces en vez de decir gracias reclamamos? Entonces, no, ay, ¿por qué se me ponchó la llanta? No, pues gracias Señor, a lo mejor me libraste de un accidente. Gracias Señor porque no alcancé el camión, me libraste de algo, se van a subir a robar, no sé hermanos, pero siempre en actitudes de agradecimiento. ¿Sí? La oración representaba con frecuencia intercesión. También la oración es intercesión. Entonces es agradecimiento, es gracias y representa con frecuencia una intercesión. ¿Sí? Tenemos el gran relato sobre ello en Juan 17. Jesús oró por nosotros, Jesús oró por sus discípulos, ¿sí? No te pido que los apartes del mundo. Entonces, esa es una oración